buenas tardes. Ya hay varias personas conectadas, buenísimo, en punto, qué puntuales, muchas gracias. Bueno, en principio, gracias a todos de nuevo por conectarse. Sé que hay varias personas que nos vienen acompañando toda la semana, digamos, en lo que es las distintas capacitaciones que se están haciendo. En principio, para arrancar, les pediría nos confirmen que escuchan bien. Veo que hay algunas personas que todavía se les está conectando el audio. Bien, bueno, vamos entonces a iniciar. Hoy nos está acompañando Diego Martínez. Te dejo, Diego, con la audiencia para que te presentes y bueno, avancemos. Muchas gracias de nuevo a todos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Ángela. Gracias, Colpi, por la presentación, por esta oportunidad de poder estar disertando acá. Y en definitiva, la idea es tratar de que se lleven algo de valor agregado para un manejo mucho más eficiente de sus pymes. Bueno, yo soy el director de MB Global Capital, que básicamente me dedico al asset management de carteras de inversión para familias y para empresas y para individuos. Y hace unos meses también estoy trabajando con partnership con la consultora Conecta, donde estamos haciendo también el análisis de flujo de fondos de las compañías, el cash flow, cómo ser más eficientes en estos momentos de fuerte estrés financiero y lógicamente, bueno, mucha incertidumbre, ¿no? La idea central de esta charla, como dijo Ángela, es básicamente dividirla en dos. Yo voy a tratar de hablar entre 25 y 30 minutos sobre las oportunidades que tienen hoy las pymes en un segmento de negocios muy poco conocido, que es el mercado de capitales, digamos, ¿no? Cómo el mercado de capitales se ha puesto en un rol muy dinámico y muy competitivo para lograr financiamiento para las pymes a costos totalmente mucho más avanzados y mucho más flexibles que lo que es la estructura rígida del sector bancario. Y para antes de presentarles, digamos, los instrumentos que hay, también, digamos, quiero poner un poquito en coyuntura dónde está la Argentina, cómo venía la Argentina y, digamos, cómo es el impacto de todo lo que es el COVID-19 con las medidas de justamente prevención que se están tomando, pero que tanto han afectado la actividad comercial y la actividad industrial de las pymes. Y por último, voy a abrir un slide, digamos, para estar del otro lado del mostrador, es decir, no solamente aquellas pymes, los canales y vehículos que tienen para encontrar financiamiento, sino, ¿por qué no?, cómo hacer un ejercicio de el control y la inversión de justamente los excedentes monetarios. Al final de la presentación vamos a abrir preguntas que pueden ser abiertas respecto a tanto lo que yo les estaré mostrando, como así también, ¿por qué no?, cualquier otra pregunta que tengan que sea de su interés y que yo les pueda dar mi opinión y mi view al respecto, de manera tal de justamente que se lleven algo de mayor valor agregado. Esta presentación yo la llamé oportunidades en un contexto de recesión económica y COVID-19, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque en todo momento de crisis surgen oportunidades tanto para conocer nuevas herramientas de financiamiento, reinventar los negocios y obviamente salir fortalecido. Obviamente que todo esto es un camino de mucho riesgo, mucha incertidumbre y sobre todo de mucha osadía por parte de los que son dueños de pymes, digamos, ¿no? Y en este caso, bueno, quizás este tipo de herramientas, este tipo de charlas, los puede complementar, los puede ayudar para justamente abrir un poco más la cabeza y tener esa apertura de que eventualmente esto no va a durar para siempre y que en todo caso se va a reconfigurar un nuevo mundo y una nueva Argentina, digamos, ¿no? Quizás, ya ingresando acá a la charla, quizás lo que ya estábamos acostumbrados respecto al título, digamos, que yo propuse para esta presentación es la recesión económica, ¿no? Argentina venía fuertemente golpeado, con un estancamiento económico evidente. Si ustedes ven en esta filmina la evolución del crecimiento del Producto Bruto Interno de los últimos 8 años en la Argentina, bueno, 3 de ellos fueron superavitarios, con un crecimiento que no superó el 3%, y en 5 años intercalados, 2012, 14, 16, 18 y también el 19,
fue de recesión económica. Entonces, cuando uno toma el crecimiento o la construcción de riqueza que hubo en la Argentina en estos 9 años, estamos en el mismo lugar, digamos. Estamos casi llegando a la década perdida nuevamente, porque justamente, bueno, Argentina no fue capaz de generar un marco de reglas de juego claras y estables para pymes, para emprendedores, de manera tal que pudieran tener una visualización de un horizonte mucho más adecuado y mucho más promisorio. Y lógicamente, lo que vino a irrumpir el COVID fue en una profundización del estancamiento de los 2 últimos años, ¿no? En el mejor de los casos, Argentina se espera que en este año caiga en torno al 7% el Producto Bruto Interno, justamente porque se ha puesto como prioridad, digamos, el resguardo del sistema sanitario y la salud antes que los incentivos económicos. En una primera instancia, esto podría ser bastante debatible, bastante materia de discusión, podría haber sido una buena medida seguramente, pero digamos, la permanencia de este gran cierre de la economía por mucho tiempo está generando muchos daños, ¿no? Y entonces esto también se adapta a lo que estamos viendo o lo que viene por venir en el mundo, digamos, ¿no? El mundo va a tener su peor recesión desde casi la época de posguerra, ¿sí? De la época de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y mucho de la crisis del mundo que se está evidenciando en la actualidad tiene también que ver con esa comparación de los años 1929, donde fue conocido como el fenómeno de la Gran Depresión en los Estados Unidos, donde el Producto Bruto Mundial desde el 29 hasta el año 34, que se impuso el New Deal, el programa de expansión fiscal y monetaria de Roosevelt, cayó en torno a 26%. Y para este año está, digamos, pensándose en una caída del Producto Bruto de en torno al 4%. Y en este mundo de caída, digamos, y cuando ya lo extrapolamos a la Argentina, bueno, Argentina inició, digamos, el camino de financiar muchas medidas de ayuda para las pymes y para por la sociedad a través de un mecanismo que lo denominamos que fue propio del colapso de la Argentina de los últimos años, porque Argentina, al no tener mercado de crédito disponible, tanto interno como tanto externo, lo único que tenía al alcance de la mano fue la emisión monetaria para financiar políticas de aumento del gasto público, ¿sí? Esas políticas de aumento del gasto público que no van a hacer otra cosa que incrementar sustancialmente lo que estamos viendo en la filmina en cuestión, el déficit fiscal en la Argentina. Entonces, al desafío que nos produce la recesión económica y, digamos, la profundización del estancamiento económico por las medidas que se tomaron para combatir el COVID-19, tenemos otro problema, que es que el déficit fiscal y esa emisión monetaria en un contexto donde todos desconfiamos del peso argentino, bueno, genera expectativas muy negativas de cara a la evolución del precio del peso en el futuro. De allí que tenemos que lidiar también con esta disparidad de tipos de cambio que hay hoy en la Argentina y que también puede alterar fuertemente nuestro flujo proyectado de ventas o cualquier otro tipo de negocios que queremos encarar desde nuestra empresa. En ese sentido, como todo, yo digo siempre, en todos procesos de crisis y en todos procesos de brutal estancamiento de la economía hay oportunidades, ¿no? Y la primera oportunidad que se me viene a la mano, y que bueno, yo generalmente me inclino más a ver la economía de los mercados financieros, digamos, es la rápida respuesta que tuvieron, por ejemplo, muchas empresas ligadas al e-commerce o al comercio digital, las plataformas digitales, ¿no? Sin ir más lejos, no hay que ir a las grandes metrópolis del mundo ni a los grandes países desarrollados, sino podemos observar lo que está pasando en la Argentina, digamos, ¿no? En mi caso particular, yo ahora, junto a mi familia, prácticamente utilizamos muchísimo la herramienta del e-commerce, cuando antes era, digamos, un comportamiento bastante aislado, digamos, ¿no? Teníamos desconfianza. Incluso ahora estamos utilizando Mercado Libre, por ejemplo, para hacer muchas veces las compras de productos básicos, ¿sí? O incluso estamos pagando por Mercado Pago, son las plataformas de e-pago. Bueno, son las plataformas digitales que todas esas costumbres, digamos, llegaron para quedarse. Uno jamás
se hubiera puesto a pensar de que 6 meses atrás podría haber hecho las compras supermercado o comprar una compra en un almacén y pagar por el celular con un link de Mercado Pago. Entonces, creo que esto lo que nos deja de enseñanza es que todo proceso de fuerte recesión económica o todo proceso que altera mucho las emociones de los consumidores también representa un gran desafío de adaptación y transición para las pymes, digamos, ¿no? Hoy prácticamente la situación viene, digamos, a cambiar el comportamiento del consumidor de acá en adelante, sin dudas, ¿sí? Sin dudas, porque no se va a volver a la situación anterior. Y si en el caso de que se volviera a la situación anterior, va a pasar mucho tiempo por los miedos que quedan en los consumidores. Entonces nosotros como empresarios tenemos que mirar un poquito más hacia adelante y ver cómo sacar provecho de esta situación y cómo anticiparnos a esta transformación que está ocurriendo dentro de la economía en general y seguramente en nuestro rubro particular, digamos, ¿no? De esa manera, entonces uno tiene que ir adaptándose a las nuevas situaciones y, en definitiva, digamos, son esos empresarios flexibles a los cambios y a la adaptación rápida los que van a poder prevalecer en el futuro con estos nuevos cambios. Entonces, el contexto macroeconómico nos trae un gran desafío, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel local, digamos, ¿no? ¿Y qué ha hecho la Argentina para, bueno, evitar que haya una gran, digamos, ruptura de la estructura productiva de las pymes, ya sea en el ámbito comercial, en el ámbito industrial, en el ámbito productivo, en el ámbito agrícola? Bueno, ha lanzado una serie de beneficios, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con créditos a tasas subsidiadas, también si se quiere, por decirlo así, o una serie de programas que tienden justamente a dar incentivos fiscales por un lado, incentivos para captar el crédito por el otro, incentivos, digamos, para evitar los despidos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que acá vemos todo el listado de créditos y líneas anunciadas. En casi todos nos encontramos con un denominador común. ¿Cuál es ese denominador común? Bueno, el denominador común es que la burocracia y la gestión de todos estos paquetes crediticios, digamos, bueno, nos quitan tiempo, nos quita, digamos, foco y al mismo tiempo las probabilidades de éxito de acceder a estos paquetes son bastante bajas, digamos, ¿no? Porque los requisitos son muy exigentes para justamente acceder a este tipo de préstamos. Ahora bien, yo también me pregunto, digamos, ¿no? ¿Es adecuado ofrecer estas tasas de interés para financiar, por ejemplo, el pago de sueldos? Cuando yo miro la línea de créditos para el pago de sueldo a tasa fija del 24%, me pregunto, si fuimos muy críticos siempre de el déficit fiscal, ¿no? Permanente que hay en la Argentina y que los gobiernos de turno, no importa el color, se endeudaran en los mercados internacionales para pagar gastos corrientes, digamos, y nosotros criticábamos esa política por decir que no era conveniente nunca tomar deuda para pagar gasto corriente, en este caso salarios de la dotación pública. ¿Por qué, digamos, deberíamos accionar o deberíamos tener un comportamiento distinto respecto a nuestra pyme, digamos, ¿no? En definitiva. ¿Cómo voy a pensar en, bueno, endeudarme a una tasa del 24% anual para pagar justamente los sueldos de mis empleados? Y acá hay un grave error justamente de target en función de lo que necesitan las pymes en este momento, digamos, ¿no? Entonces, creo yo que la burocracia por un lado, la mala asignación de estos créditos por el otro, y también las trabas propias de un sistema financiero o un sistema bancario que es poco desarrollado cuando se compara con el resto de la región, no del mundo, de la región. Para que tengamos una idea, la intermediación financiera en la Argentina, ¿sí? Esto es de el tomar y dar créditos medido en relación al Producto Bruto Interno es de apenas el 11%. En países vecinos como Brasil están en el 50%, en Chile está arriba del 100%. Es decir, que nuestro, digamos, mercado financiero, ¿sí? El mercado bancario de intermediación financiera es extremadamente pequeño y nunca se ha podido desarrollar. Y hoy, cuanto más lo necesitamos, nos encontramos con este mercado de capitales pequeño,
con esta desconfianza sobre la moneda y con un Estado que tiene un déficit fiscal brutal, digamos, ¿no? Entonces esas tres conjunciones de cosas hace que la situación sea mucho más incierta. Entonces yo les dije, y ya para terminar de darle el contexto y pasar a los instrumentos de financiamiento en el mercado de capitales, les dije que lo que había optado el gobierno era, bueno, hacer una emisión fuertísima de justamente de pesos, digamos, ¿no? Para poder justamente otorgar estas líneas de crédito y, digamos, tratar de poner más dinero en la calle con una economía que estaba parada. Fíjense que cuando uno agarra la base monetaria, que es el circulante y los depósitos que hay de los bancos en el Banco Central, eso es la base monetaria. Y fíjense que la base monetaria casi subió en un billón, es decir, 1 millón de millones de pesos en los últimos 12 meses. Y después, bueno, nos preguntamos entonces por qué, digamos, Argentina tiene una tasa de inflación siempre tan elevada, por qué hay tanta desconfianza contra la moneda. Bueno, porque evidentemente, digamos, la forma de equilibrar todo lo que es el fisco, digamos, siempre termina siendo la emisión monetaria cuando uno no tiene acceso al crédito. Y esto es brutal para la confianza y para la conformación de expectativas a futuro. Lo único positivo, si se quiere, desde el punto de vista de los que tienen que tomar préstamos en este momento, fue la brutal caída de la tasa de interés. Esta es la evolución de la tasa de interés Bandar, que es la de los bancos, la de los plazos fijos mayoristas, las de mayor a 1 millón de pesos, que ofrecen los bancos privados para constituir plazos fijos. ¿Sí? Fíjense que a fines del mes de septiembre estaba en niveles del 60% y hoy la tenemos en niveles del 20% anual, por debajo de las expectativas que hay inflacionarias. Entonces, si se quiere, esta es la foto del vaso medio lleno de esto. El vaso medio vacío tiene que ver con esto también. Fíjense, esta es la evolución de los depósitos que hay en moneda local de los bancos en el Banco Central. Entonces, a medida que se fue ampliando la base monetaria, lo que fue haciendo también es aumentar los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central, es decir, que ese dinero no está llegando a las pymes. ¿Sí? Esa emisión monetaria no está llegando a las pymes porque justamente existen muchas, digamos, prácticas burocráticas que hay en todo lo que es el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿quién se llevó el queso, digamos, de las pymes, no? Si por un lado el gobierno dice que hay un montón de líneas de crédito disponibles y por el otro lado los bancos aumentan su posición de liquidez y aumentan los depósitos que tienen en el Banco Central, evidentemente ahí no está funcionando la intermediación. Y esa es una de las cuestiones centrales de la Argentina, digamos, ¿no? De no haber desarrollado mecanismos financieros, digamos, que estén al alcance del sector productivo cuando más se lo necesita. Entonces yo me pregunto, ¿y si probamos algo distinto? ¿Y qué sería ese algo distinto para un empresario pyme? Bueno, algo distinto sería recurrir al mercado de capitales, digamos, ¿no? Para buscar financiamiento. Y bueno, ¿por qué? Bueno, el mercado de capitales siempre ha estado como medio estigmatizado, podríamos decir, ¿no? Porque justamente acá no se ha brindado las respuestas necesarias para señalar que el mercado de capitales no es el lugar ni de timba, ni el lugar de especulación financiera, ni un lugar, un club de aristócratas que se reúnen a comprar y vender, perdón, a comprar y vender, digamos, acciones, bonos, etcétera. El mercado de capitales, cuando ve uno la historia de los países que más crecieron en el mundo y que salieron de una situación como la Argentina y hoy tienen un estatus de calidad de vida muy grande, digamos, bueno, básicamente eso pudo hacerse gracias a un rol central del mercado de capitales. Sin un desarrollo del mercado de capitales local, es muy difícil que un país pueda prevalecer en lo que es el financiamiento al sector productivo, en los incentivos al ahorro y en canalizar el ahorro de una manera lo más transparente posible respecto a lo que es justamente las necesidades de inversión y financiamiento. Fíjense, en Argentina el financiamiento a las pymes, digamos, ¿no? El mercado de capitales pymes fue de 106.000 millones de pesos, ¿sí? Algo así como 2.218 millones de dólares en el año 2019. ¿Sí? Esto es financiamiento real, financiamiento que muchas pymes, como cualquiera de las que ustedes tienen y de las que
ustedes, digamos, presiden día a día, bueno, han acudido al mercado de capitales con un asesoramiento adecuado, con un entendimiento y un conocimiento de cómo funciona cada uno de los instrumentos, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Y entonces, acá estamos nosotros para tratar de romper esa inercia, ese miedo, esa falta de conocimiento de cómo justamente actúan los distintos instrumentos financieros que hoy tenemos al alcance de la mano y que pueden ser muchísimo más beneficiosos que esos créditos subsidiados que nos habla el gobierno. Digo este gobierno por decir cualquier otro gobierno de turno, ¿no? El mercado de capitales es mucho más transparente y es mucho más beneficioso en términos de retorno y en términos de riesgo. 25.000 pymes se financiaron en el mercado de capitales en 2019, ¿sí? Y 200.000 nuevas pymes es el objetivo que tiene el mercado argentino de valores, ¿sí? Una de las instituciones más dinámicas para financiarse. Y acá tenemos las distintas estructuras de financiamiento que hubo relacionadas con las pymes. Bueno, para verlas, yo acá preparé unos slides para darles una introducción de qué se tratan estos instrumentos y de qué son en términos de ventajas y desventajas. El primero de los instrumentos y quizás más conocido es los cheques de pago diferidos, ¿sí? Hace ya más de una década se negocian cheques de pago diferidos en la bolsa, los cuales se pueden descontar a una tasa muchísimo más atractiva y muchísimo más conveniente de la que se descuentan en las entidades bancarias. Y acá tenemos dos segmentos, ¿no? El segmento avalado, ¿sí? En este segmento avalado es una modalidad para pymes exclusiva que deben tener el aval de una sociedad de garantía recíproca que respalde después la negociación del cheque en el mercado de capitales. Es una alternativa ventajosa de financiación ya que permite acceder al mercado a través de tasas similares a las obtenidas por grandes empresas cuando descuentan cheques de terceros o propios en las entidades bancarias, ¿sí? Siempre hay un sesgo de discriminación hacia las pymes en lo que es la banca tradicional y bueno, acá tenemos claramente una ventaja muy fuerte, digamos, ¿sí? Y aparte el aval de la SGR otorga garantía de cobro, ¿sí? Ante la dificultad que pueda tener el librador del cheque al pagar el mismo al vencimiento. Para que ustedes esto es el segmento avalados. Después el otro segmento de cheque de pago diferido es el patrocinados. ¿En qué consiste? Bueno, el patrocinado consiste en que sociedades comerciales, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, etcétera, podrán solicitar la cotización de los cheques que libran para el favor de terceros para que sean negociados en el mercado de valores. Entonces, si yo, digamos, actúo como un proveedor de una firma importante, esa firma importante puede, digamos, patrocinar a los cheques que nos va dando y yo como tengo cheques de una empresa que me patrocina eso, voy a poder ir a descontarlo a la bolsa. ¿A qué tasas? Bueno, las tasas son realmente muy convenientes. Fíjense esto, son las tasas promedio que tuvimos de descuento en la última semana, ¿sí? Fíjense que el sector avalados básicamente tiene una tasa increíblemente baja, ¿sí? Llegó a cotizarse para cheques de 0 a 30 días a una tasa de casi 7% anual. Para un plazo de 31 a 60 días, la línea azul nos muestra en 17,49% anual la tasa, ¿sí? Fíjense, a 61 a 90 días, 19,38. Ya más largo plazo, en vez de subir la tasa, también baja, ¿sí? Porque hay una liquidez muy grande en el mercado financiero argentino, en el mercado de capitales, que permite obtener tasas increíblemente bajas, que hoy están en torno a yo diría el 15, ¿sí? Al 20% anual. Esa es la tasa nominal anual que va a pagar una empresa para descontar cheques avalados. Para los cheques patrocinados está un poquito más arriba, lógicamente porque no cuentan con las garantías de las sociedades de garantía recíproca. Ahora, si vemos primero las tasas que nos muestra este mercado, después vemos lo fácil que es presentar una cartera de riesgo y que una sociedad de garantía recíproca nos avale esa carpeta y salga, digamos, a avalarnos como garante. Bueno, vamos a descubrir justamente un mundo muy transparente, un mundo donde colocar los cheques y descontarlos es mucho más fácil y no vamos a depender de la burocracia del asesor comercial de turno que
nos reciba en la entidad bancaria. Y entonces esto también, cuanto más crece este segmento, más competencia va a traer al sistema financiero en su conjunto, ¿sí? Porque los bancos van a tener que empezar a tener tasas mucho más, digamos, mucho más competitivas para poder competir con este nicho, y así va a crecer el sistema financiero argentino, el sistema de intermediación y el sistema justamente de acceso al crédito para todas las pymes y para todas las medianas empresas. Entonces, el cheque de pago diferido es uno de los instrumentos que se puede utilizar. El otro instrumento que ha tomado mucho protagonismo es el pagaré bursátil, ¿sí? Que también se puede negociar con un descuento en la bolsa. El pagaré bursátil se habilita para su cotización en el mercado argentino de valores y el pagaré queda depositado en ese mercado o en una entidad financiera de custodia. Al vencimiento, el producido se acredita en la cuenta de la gente que compró el pagaré y el plazo que ha de mediar entre el ofrecimiento de la negociación del pagaré y la fecha de pago no podrá ser inferior a los 20 días corridos. Esta también es un sistema que ha tomado mucha trascendencia últimamente. También necesita de una SGR, que de los avales, y la diferencia de los cheques pago diferidos es que se pueden operar tanto pagarés bursátiles en dólares como en pesos, ¿sí? Y eso lo va a definir, obviamente, cada emisor de ese pagaré de acuerdo a la conveniencia. Pero también fíjense que las tasas son muy atractivas también, del 20,26% en promedio anual para un plazo de 0 a 180 días, 24% entre 180 y 365. Es decir que hay mercados muy convenientes, instrumentos muy dinámicos para que las pymes puedan encontrar justamente una bocanada de aire de financiamiento en estos momentos tan difíciles que hay hoy en la Argentina por el confinamiento obligatorio que hay, ¿no? Y después tenemos la factura de crédito electrónico. La factura de crédito electrónico se puede transformar el crédito comercial en un crédito financiero, convirtiéndose en un crédito ordinario. La factura de crédito electrónico se puede emitir en pesos o en dólares, se conforma a los 30 días de emitido el remito, ¿sí? El valor que se descuenta es neto de las notas de débito, crédito y retenciones que tenga la empresa, y la caja de valores, que es la central depositaria, la central de custodia que tiene el mercado de capitales, es la que va a custodiar eso. Y, digamos, no se puede incluir a facturas de exportación y también quedan exentas de la factura de crédito electrónico las empresas que están bajo el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego. También aquí tiene muchas ventajas. La factura de crédito electrónico tiene una fecha cierta de pago, no paga el impuesto a los débitos y créditos bancarios, abre una posibilidad a todas las MIPYMES, ¿sí? Las que se encuentran dentro de ese rango o de esa categorización para que operen de forma ágil y sencilla. Y al negociar una factura, la MIPYME ya no va a tener una deuda contingente, con lo cual también mejora su posicionamiento del balance. Lo que hace falta acá también es, lógicamente, una promoción de la educación financiera de todos estos mecanismos, ya que seguramente, bueno, esa es una de las patas más débiles que tiene el mercado para justamente seguir hacia adelante. Y lo que les estoy mostrando acá es el mercado de las cauciones bursátiles, ¿sí? ¿Qué son las cauciones bursátiles? Las cauciones bursátiles es el mercado de dinero de la bolsa, digamos, ¿no? Donde aquellos que tienen excedentes monetarios pueden ir y depositarlo como si fuera un plazo fijo, y los que necesitan dinero pueden tomar préstamos, ¿sí? Esos préstamos se toman contra garantías, que son los acciones o bonos. Supongamos que ustedes tienen tienen una pyme que tiene un ahorro, digamos, ¿sí? Que tiene un ahorro, por ejemplo, en acciones o bonos, y que no los va a vender por el largo plazo, pero necesitan un puente de financiamiento determinado para un periodo muy corto de tiempo, y lo necesitan ahora, no necesitan entrar en carpetas burocráticas, etcétera. Bueno, lo que pueden hacer es tomar crédito contra esas tenencias de bonos y acciones que las dejan en garantía, ¿sí? Y ese crédito lo pueden tomar a tasas de vuelta muy convenientes. Este es el mercado de dinero. En la bolsa se negocia la tasa diariamente en función de la oferta y la demanda de fondos. Pero fíjense, para tomar un crédito, ¿sí? A 30 días, la tasa de ayer fue el 21%.
ahí ofrecían 8 millones de pesos, ¿no? Esto tiene mucha liquidez. Por ahí necesito un crédito mucho más corto plazo, entonces si voy a 7 días, ¿sí? Puedo obtener un crédito en torno a 16,9%. Para esto, reitero, se necesita tener alguna posición en bonos y acciones por parte de la empresa, un ahorro de largo plazo, ¿sí? Y dejarlas en garantía. Y hay una cuestión central también, que mi agente de bolsa, como agente de bolsa perteneciente, digamos, a BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, tiene un cupo determinado de cantidad de clientes que pueden tomar crédito, ¿sí? Entonces necesito gestionar parte de ese cupo del agente de bolsa y yo tener posicionamiento en este tipo de activos financieros para dejar de garantía. Si todo eso está ordenado, entonces no hay ningún problema para que yo pueda tomar cualquier tipo de crédito de corto plazo en pesos, y fíjense que las cauciones bursátiles se negocian de 1 hasta 120 días, concentrando el 90% de las operaciones en niveles que van de 1 a 30 días, ¿sí? Entonces, para salir rápido de una necesidad de financiamiento de capital de trabajo, tengo esta herramienta también, que digamos es muy conveniente justamente para digamos, salir de algún aprieto que me pueda encontrar en términos de financiamiento. Con esto estoy terminando la parte de las posibilidades de las pymes para captar créditos, ¿sí? Para las pymes como búsqueda de herramientas de financiamiento distintas a las tradicionales, que es la bancaria, lógicamente, que encontramos para lograr financiamiento. También incluí este pequeña slide, este pequeño diapositiva digamos, en la presentación para hablar del otro rol, digamos, la otra cara de la moneda o la otra cara del mostrador es el rol de inversor, ya sea para cuestiones de inversiones individuales, inversiones familiares o mismo las inversiones propias del cash management de la compañía, ¿sí? Así como hay empresas que necesitan tomar deuda o financiamiento, bueno, también están las que por ahí tienen, digamos, se encuentran dentro de la cara ganadora de esta situación económica, o mismo sus perspectivas la hacen ganadora por haber, digamos, reformulado su negocio dadas las nuevas demandas de los consumidores. Entonces, para aquellos que van a encontrar en la bolsa, bueno, a nivel genérico, estos son los instrumentos: un bono público, obligaciones negociables que son bonos de deuda privada, así como las empresas descuentan sus cheques, yo puedo invertir en los cheques de pago diferido. Lógicamente que hoy la balanza está más sesgada a que es mucho más ventajoso para quienes necesitan tomar crédito que para los que necesitan justamente invertir sus excedentes, porque ha bajado terriblemente la tasa de interés para colocaciones de mi dinero y mi ahorro. También yo sé que hay muchas pymes que tenemos como clientes que utilizaban muy frecuentemente lo que son los fondos comunes de inversión, los denominados tema cero o money markets, que son justamente ese instrumento que hay en el banco que yo puedo desde mi home banking suscribir y rescatar el dinero en el mismo momento, tener la liquidez inmediata. Pero esos fondos hoy están rindiendo 13% anual, ¿sí? 13% anual. Entonces tenemos que reinventarnos cómo, digamos, también podemos proteger justamente nuestros excedentes financieros y monetarios de los flagelos tales como que hay en la Argentina, que es la devaluación, que es la alta inflación. Y bueno, y para allí también está el mercado de capitales. El mercado de capitales, ustedes saben que una pyme puede acceder al mercado de dólares libre financiero, el dólar financiero, que es el denominado dólar MEP. No tiene restricciones para comprar ni vender ese dólar, y esto se hace a través de la compra y venta de títulos públicos. Ese dólar bolsa que a principio de enero estaba por debajo de lo que era el dólar solidario, ¿sí? De ese dólar del dólar oficial más el 30%, y bueno, y que ahora se escapó porque fue siendo el único refugio que tenían las pymes o las empresas para tener moneda dura como forma de defenderse de la depreciación del peso. También tenemos instrumentos que están atados a la suerte de activos internacionales, que son los CDRs. Entonces uno puede invertir parte de sus excedentes monetarios en empresas extranjeras a través de estos instrumentos que son los CDRs,
que están ligados a esas empresas extranjeras libres del riesgo argentino, que es una forma de también cubrirse contra las fluctuaciones del tipo de cambio, y lógicamente que tenemos para aquellos que son un poco más arriesgados o quieren de vuelta una parte de sus excedentes monetarios o mismo de su patrimonio familiar, están lo que son las acciones argentinas, que para que tengamos una idea de cómo está la situación hoy, el índice Merval, que es el índice que nuclea todas las empresas bursátiles, ¿no?, que hay en la Argentina, cotizaba un valor de $1.800 a febrero del año 2018, y un poquito de 2 años después estamos en los niveles de $300. Es decir, las acciones argentinas en promedio han perdido 80% de valor en términos de dólares en tan solo 2 años. Y bueno, siempre que la historia nos ha mostrado que siempre que el Merval está por estos niveles en dólares, aquellos que desean tomar esos riesgos y hacer una inversión de un poquito más de largo plazo, 3, 4 años, lógicamente ha sido un buen negocio también. Pero bueno, eso también es un poco el manejo de riesgos, conocer dónde uno está invirtiendo su dinero, y en eso también nosotros estamos para hacer educación, asesorarlos y lógicamente hacer todo lo más transparente posible. Bueno, no quería dejar de mostrarle esto. Con esto estoy finalizando, acá veo son las 4 menos 20. Cumplí con mi cometido de hablar unos 35 minutos, unos 40 minutos con esta presentación, y creo que en este momento se abre lo que para mí son siempre los mayores momentos de valor agregado, que es lógicamente intercambiar preguntas y respuestas, no solamente de la presentación, sino de cualquier otro tema que ustedes consideren oportuno dentro del marco de esta charla. Así que muchas gracias por la atención, y bueno, si quieren estoy abierto y dispuesto a escuchar sus preguntas. Bien, gracias, Diego. No sé si me escuchan ahí bien, pero gracias por la capacitación. Hay varias preguntas. Ariel nos dice, Ariel te felicita, dice que es suscriptor tuyo de Alianza. Bueno, gracias, Ariel. Después hay una pregunta de Manuel. Dice, ¿no es conveniente tomar un préstamo al 24% teniendo una inflación de más del 50% si se usa para comprar dólares u otra inversión? ¿Cómo se Bueno, gestiona la sí, eso de es un buen garantía punto. recíproca? Es un buen punto, Manuel. Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, hay que tener primero en cuenta si se puede acceder o no al crédito, digamos, ¿no?, por estas trabas burocráticas que yo les hablé. Segundo lugar, a posterior de este lanzamiento de programas de créditos, unas 2 semanas después salió una resolución del Banco Central importante respecto a esto, que decía que aquellas empresas que accedían a las líneas de crédito para pagar sueldos o para tener beneficios, digamos, en su proceso productivo, tienen que firmar una declaración jurada que no pueden acceder al mercado único y libre de cambios ni al dólar MEP por los 30 días subsiguientes. Entonces, eso obviamente lo hizo el Banco Central para, digamos, limitar mayor demanda del dólar libre financiero y que se siga ampliando el spread cambiario, pero bueno, es la realidad. Entonces hoy no podemos pretender sacar un préstamo a nombre de la empresa y comprar libremente dólares en el mercado, ¿sí? También importante, no sé si alguno de ustedes lo hace, que es que aquellos empresarios, digamos, que acceden al mercado único y libre de cambios para su empresa, comprando dólares para importar o para pagar deuda en el extranjero, tampoco pueden acceder por el lapso 30 días posterior y 30 días anteriores al mercado del dólar MEP. Así que ahí tenemos también, Manuel, una dificultad justamente para bueno, poder avanzar en este sentido. Bien, gracias, Diego. También nos pregunta Diego Reposi, si puedes explicar qué se debe hacer una vez emitida la factura de crédito electrónica para usarla como instrumento de financiación. Bueno, ahí lógicamente que a través de la SGR impulsan la cotización y la negociación del instrumento.
Y bueno, y una vez que se negocia con las tasas de descuento vigentes en ese día, bueno, lógicamente que la empresa va a recibir los fondos y va a poder tener esa disponibilidad inmediata, digamos, para justamente aplicarla a sus necesidades. Así que no es un proceso demasiado engorroso. Quizás lo más engorroso, si uno quiere, es eh, la presentación de la carpeta de crédito ante una sociedad de garantía recíproca. Sí, porque, bueno, hay mucha demanda en este momento y quizás los tiempos se han ralentizado un poco, pero, bueno, creo yo que vale la pena, en primer lugar, aplicar para tener ese crédito y después ver cuál de los instrumentos que yo les mostré originalmente, bueno, podrían encuadrar mejor para sus necesidades de pymes. Bien, también nos pregunta, ¿qué sociedad de garantía recíproca recomiendas? Las experiencias que tuve con algunas es muy burocrática, un poco lo que comentabas, Diego. Sí, lamentablemente sí, y sobre todo en estos momentos de estrés financiero, digamos, porque obviamente quieren tomar los mayores recaudos posibles, pero hay muchísimas, hay Garantizar, Agroaval, bueno, hay muchas empresas grandes que tienen su propia sociedad de garantía recíproca, Sindar, obviamente que tienen prioridad sus proveedores, ¿no? Pero hay muchas, cualquier cosa que ahí tienen mi mail, que me pueden escribir un mail por privado y yo les podré recomendar algunas que sé que estén tomando créditos o carpetas en este momento. Bien, nos pregunta también Leonardo, dólar MEP, limitaciones para pymes, rige como para, no entiendo acá unas siglas, No, PF, para personas físicas creo que ok, sí. sí, personas físicas. No, Leonardo, las empresas por suerte no tienen esa limitación de comprar y vender, ¿sí? Eh, para los que no están, digamos, en el marco de la normativa actual, si yo como empresa, como persona física, quiero vender mis dólares a través de la bolsa, tengo lo que se conoce como el parking, es decir, no puedo con mis dólares comprar un bono en dólares, ¿sí? Y venderlo inmediatamente en pesos. Tengo que comprar ese bono, quedármelo por 5 días hábiles y recién al día 6 lo puedo vender contra pesos. Entonces, en ese lapso lo que yo estoy corriendo es el riesgo del precio del bono. Si fluctúa mucho, entonces ahí no puedo definir cuál es el tipo de cambio al cual estoy vendiendo mis dólares. Para las pymes, no. Para pymes o para empresas en general, no está esa regulación por ahora, lógicamente, es decir, que pueden comprar y pueden vender inmediatamente el dólar de acuerdo a la cotización que esté o que surja de la negociación de los bonos en el mismo momento. Acá nos pregunta Mónica, ¿cómo se opera con el dólar MEP? Bueno, Mónica, es lo que dije, el dólar MEP, si uno, por ejemplo, quisiera comprar dólares a través de la bolsa, lo que tiene que hacer es, con los pesos en la cuenta de su broker de bolsa, compra un bono argentino en dólares, que el bono argentino cotiza tanto en pesos y tanto en dólares en Argentina. Entonces, con los pesos compras el bono en dólares y vendés automáticamente el mismo bono por la misma cantidad en dólares, digamos, ¿no? Entonces la liquidación es en dólares, por lo tanto yo voy a haber pasado mis pesos a dólares. Hoy ese dólar aproximadamente está en 122 pesos, ¿sí? Para hacer la operatoria de venta de dólares a través de la bolsa, lo que sería venta de dólar MEP, es la operación contraria con esta salvedad de que para personas físicas está lo que se denomina el parking, que son los 5 días hábiles de tenencia obligatoria del bono. Bien, aprovecho igual para decirles para los que por ahí son clientes de Colpi no lo saben, lo que lo comunicamos, pero que también tienen la opción de hacer factura de crédito electrónica con Colpi. Sé que no está muy relacionado con la pregunta, pero lo recordé y de paso se los reconfirmo. Perfecto. Después lo mismo, si requieren más información de cómo se hace la factura de crédito electrónica en Colpi, nos escriben eh, al mail de eventos o donde recibieron la invitación y les enviamos más datos. Nos pregunta Flor, ¿cuál es tu recomendación para un buen financiamiento para que las pymes salgan a flote sin perjudicar su capital? Bueno, obviamente que lo más potable sería encontrar en este momento nuevos inversionistas, digamos, ¿no? O gente dispuesta a financiar un proyecto que tenga su
supervivencia y que tenga potencialidad de crecimiento en el mediano y largo plazo. Hoy es más difícil, digamos, pero hay capitales que están dispuestos a financiar buenos negocios y eventualmente siempre, si uno va a caer o terminar en financiamiento tradicional, siempre como les mostré recién, es mucho más aconsejable tratar de ir al mercado de capitales y buscar un cheque de pago diferido, una factura electrónica, porque las tasas son muchísimo más convenientes. Las pymes, de vuelta, hay un sesgo muy grande de rechazo contra las pymes en lo que es la banca tradicional, digamos, ¿no? No es que me estoy echando contra los bancos, sino que es la historia de la Argentina que hizo que obviamente la volatilidad en lo que es el contexto económico permanente en nuestro país hace que la pyme sea mirada muy de reojo. Yo creo que, de vuelta, el financiamiento privado, por un lado, si ahí uno quiere buscar inyección de capital justamente para potenciar su negocio, presentando un adecuado plan de negocios o eventualmente ir al canal del mercado de capitales, teniendo las salvedades de la paciencia que hoy se tiene que tener para presentar una carpeta de crédito para una sociedad de garantía recíproca. Bien, nos dice Gastón, para armar toda esta ingeniería financiera, ¿cuán importante es tener el flujo de efectivo de la empresa proyectado? Y es vital porque lógicamente hay una cuestión central que para saber cuánto financiamiento necesito, debo tener un cash flow lo más preciso posible para conocer mi estado de situación como empresario y cómo está mi empresa hoy y también cuál es la realidad de un cash flow eficiente hacia adelante, porque ahí, digamos, cuanto mejor sea y más específico sea ese armado de cash flow, bueno, menos riesgo voy a tener a estar pidiendo más o menos financiamiento del que necesito. Entonces creo que es un complemento que es casi, digamos, eh, insoslayable, por decirlo de alguna manera. Y veo la última pregunta. Santiago nos dice, ¿qué fuentes de financiamiento recomendarías para una cooperativa actualmente? Ok, siguen llegando otras preguntas. Bueno, las cooperativas están en un nicho un poquito más difícil, ¿no? Habría que ver cómo es la estructura de esa cooperativa y bueno, y qué se puede hacer. Por los canales formales, bueno, muchas cooperativas están teniendo muchos problemas para acceder no solamente a los créditos del gobierno, los que lanzó el gobierno, sino a través del mercado de capitales. Habría que armar alguna ingeniería adicional para ver si efectivamente se puede conseguir un mecanismo de fondeo que sea sustentable, digamos, ¿no? Aún con toda esta incertidumbre que hay en la Argentina y lo que es estrictamente en el mercado financiero hoy en día. Bien, y Mariano dice, hacemos casi el 95% de nuestras facturas como factura de crédito, porque son a grandes empresas. Eso, ¿qué ventaja tiene? Bueno, te da la flexibilidad y de vuelta esas ventajas de no tener esa deuda contingente, bueno, la capacidad de poder financiar a tasas de descuento muchísimo más amigables y compatibles con un sendero de negocios que sea sustentable, digamos, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno ve las tasas de descuento que muchas veces se manejan en el sector bancario, bueno, la verdad es que prácticamente dejan afuera de esa posibilidad a las pymes, digamos, ¿no? Salvo que esté una pyme muy bien en cuanto a su estructura de negocio, su solvencia y bueno, y su objetivo de largo plazo, bueno, que si está en esa situación no va a necesitar demasiado el financiamiento bancario. Pero en el caso de que no esté, la verdad la están condenando más al fracaso que al éxito. Entonces, creo yo que está en los empresarios y está, digamos, en todos los que tratamos de ser un puente entre el mercado de capitales, las pymes, la producción, las inversiones de portafolio, están también en nosotros, bueno, asesorarlos y tratar de volcar nuestra expertise en la materia de manera tal de que se llegue a un punto eficiente en lo que es el financiamiento y la sustentabilidad de la compañía de largo plazo. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos entonces en las próximas capacitaciones. Gracias, Diego.
Gracias, hasta luego.